Voy a invitarles a aquellos que pueden escribir, que tomen nota. El Señor quiere que veamos en su palabra algunos efectos del poder de su amor. No es solamente hablar palabras, hechos concretos. Y es bueno que usted pueda tomar nota, porque a veces no nos queda todo en la memoria, pero sí en la palabra de Dios está escrito cómo se evidencia el poder del amor de Dios. Hay 12 que podemos encontrar, lo vamos a dividir en 3 grupos de 4, y vamos a ver ahí cómo la palabra de Dios nos está diciendo que hay un efecto poderoso del amor de Dios. Entonces queremos recordar, ¿y qué efectos son esos? ¿De qué estamos hablando en la palabra de Dios? Que el poder del amor de Dios. Entonces usted agarra y tome nota y dice, y les advierto que cuando ustedes van escribiendo y van leyendo, te van a encontrar más de 12. Encontré como 20. Pero estas 12 son los que se ven así a simple vista en este pasaje, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 7 al 21, ahí dice, bueno, y háblame de ese poder del amor de Dios. Vean, vamos a verlo en la palabra de Dios y vamos a ir paso a paso. Los primeros 4 que se evidencian están en los versos del 4, del capítulo 4, del verso 7 al 12, ahí están los primeros 4 efectos del poder del amor de Dios. Comienza diciendo en 1 Juan 4, si vamos con calma, en los versos 7 al 12 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es ¿de quién? De Dios. Y todo aquel que ama, ahí hay un poder, ahí hay un efecto poderoso del amor de Dios. Es nacido de Dios. Por eso no es solo palabra, es efecto poderoso. 1. En el verso 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce de Dios. Recuerden que en este mes de énfasis del amor y la amistad, la gente habla mucho de amor y hablan hasta de amores que matan. Pero el amor de Dios da vida nueva y abundante y con propósito. El amor de Dios da vida. Y por eso usted ve en el verso 7 que la palabra de Dios nos dice, amados. Mire que el que habla ahí, el apóstol Juan, era una de las personas más amargadas del grupo de los discípulos. Él era una persona muy gruñona, ¿no? Era muy expresivo de amar, pero Jesús, el poder del amor de Cristo, lo transformó y lo convirtió en el discípulo amado. Fue el único de los discípulos que se recostó en el pecho de Jesús, para que ustedes vean el poder del amor de Cristo. Y por eso él habla con esta autoridad que Dios da en su palabra. Dice 1 de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y es conocido y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque la esencia misma de Dios es, verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró, recuerden la expresión, los efectos poderosos del amor de Dios. Aquí va la número 2. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Propósito. Lo que estamos estudiando los miércoles, potenciando nuestra vida, es que el amor de Dios se mostró con hechos contundentes. Un efecto poderoso es que Cristo vino de Dios para que vivamos por Él. Si usted me pregunta, ¿y cuál es el número 2 ahí? Potenciar nuestra vida, que Cristo viva a través de nosotros. 2. El amor de Dios se potencia a través de nosotros,
porque Cristo vino para que nosotros pudiéramos vivir por Él. Cuando alguien le pregunta, ¿y eso de la vida cristiana no es difícil? Claro que sí, pero para Dios no hay nada imposible. Y por eso Dios envió a su Hijo para hacer posible lo que a la ley no pudo. Cristo vino para hacer posible que viviéramos por Él. Así que cuando alguien le pregunta, ¿y ese amor poderoso en qué me ayuda? El poder de Dios, para que tú aprendas a vivir en Él y por Él. Así está la número 2 de las 12. Primero nacer. Bueno, ya nací en Cristo, ya acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Y ahora qué? Deja que Cristo viva a través de ti, que la gente vea a Cristo transformando tu vida, porque el amor de Dios es tan poderoso que puede transformar como transformó al apóstol Juan. Por eso mencioné quién era el que estaba escribiendo, alguien que fue impactado por ese poderoso amor de Dios para vivir por medio de él. En esto consiste el amor, verso 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que, hermano, si alguien le dice, ¿y cómo yo puedo disfrutar del amor poderoso de Dios? Usted le puede decir, déjate amar. Sí, porque tú has ignorado a Dios pensando que haciendo tu vida a tu manera, tú resuelves y vives apartado de ese amor poderoso. Pero ¿sabes qué? Lo bueno de este amor de Dios tan poderoso es que la iniciativa de amor es de Dios, no de nosotros. Nadie puede amar a Dios si no deja que Dios le ame y lo transforme, y con su amor usted puede amar a Dios. ¿Cómo? Verso 10. ¿Para qué hizo Dios esto? Tomó esta iniciativa. Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El poder del amor de Dios. 3. ¿Cuál es? Nacer, vivir por Él. Y 3, verso 10. Envió a su Hijo en propiciación. ¿Qué significa propiciación? La redención, el pago del precio del pecado. ¿Cuál es el precio del pecado? La muerte. Así que el poder de su amor permitió la propiciación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Mire qué poderoso es el amor de Dios. Que te permite nacer de nuevo. Nicodemo no entendía esto y Jesús le explica en Juan 3, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Por eso el uno es tan importante, porque empieza la relación con Dios. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nacemos de nuevo. ¿Y cómo se vive el amor poderoso de Dios? Él, llenando nuestras vidas, nos transforma y nos permite vivir en Él y por Él. Y en el tercero, vemos en el verso 10, que Él nos libra de todo pecado, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Ese es el tercer efecto poderoso que tiene el amor de Dios. Versos 11 y 12 dice, amados, si Dios no nos ha amado así, si Dios nos ha amado, no es que si Dios no nos ha amado, si Dios nos ha amado así, ¿qué debemos hacer? Nacimos, Él vive a través de nosotros. Él nos perdona nuestros pecados para que nosotros podamos amarnos así como Él nos amó. Verso 11. Amado, Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios. Verso 12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué hace ese amor poderoso en nosotros? Permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros cuando nos amamos unos a otros. Mire el cuarto efecto poderoso ahí en el verso 12. El cuarto. Es un amor tan poderoso que te capacita para ser perfeccionado en su amor, amándonos unos a otros. Dice,
Esto está profundo. Hermanos, Dios no hace cosas a medias. Dios no es mediocre. Y por eso Pablo llega a confesar: yo estoy persuadido que aquel que comenzó la buena obra la ha de perfeccionar. Sí, usted va a encontrar muchos errores en la iglesia. Usted va a encontrar en los hermanos muchos defectos. Pero en las manos de Dios, su amor nos puede perfeccionar amándonos unos a otros. Amén. Ese verso 12 le está diciendo que el efecto poderoso del amor de Dios es que Él nos ha llamado para ir hasta la perfección. ¿Dónde dice eso? Efesios, tomen nota, Efesios 4, antes de buscar la cita, anótenla. Efesios 4, 12 y 13. ¿Cómo así? No, Dios no quiere que sepamos algo de Dios. En Efesios 4, 12 y 13, el Señor quiere que el amor entre nosotros, el poder de su amor, nos lleve a un crecimiento espiritual hasta la perfección. Algunos dicen, hasta allá nos quiere llevar Dios, pero si nadie es perfecto. Oh, sí. Nadie es perfecto, pero todos somos perfectibles, porque Dios nos puede perfeccionar en el poder de su amor. Mire Efesios 4, 12 al 13, para que usted sepa que Dios no quiere que usted se quede hasta allí, donde ya usted recibió el amor de Dios, usted ya aprendió a vivir el amor de Dios, y ya usted ama a los hermanos, pero mira hasta dónde Dios nos quiere llevar. Efesios 4, 12 y 13 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted sabe hasta dónde nos quiere llevar Dios con el poder de su amor. No se ponga a estar midiendo su estatura con los hermanos en la iglesia. No se ponga a estar midiendo su estatura con el pastor. Ponga a medir su estatura de amor con el amor de Cristo. Use a Cristo como la medida. Teníamos en el marco de la puerta para los niños que supieran cuánto estaban creciendo. Usted viera, cada día se acercaban, ahí ya te estoy alcanzando, papá, mira por dónde voy. Así en la palabra de Dios, usted encuentra la voluntad y los propósitos de Dios, que Él quiere llevarnos hasta la plenitud de Cristo. Dios no quiere que usted sepa algo de Cristo, o un poco de Cristo. Dios quiere que en su amor usted sea perfeccionado hasta alcanzar la estatura, la plenitud de Cristo. Por eso este amor es tan poderoso, y volvemos a Primera de Juan, capítulo 4. Ahora vamos a ver 4 otros efectos poderosos. Ya vimos 4 en el pasaje del 7 al 12. Ahora vamos a ver 4 más en los pasajes que van del 13 al 16. Esto está estructurado de tal manera que usted pueda ver la dimensión del poder del amor de Dios reflejado en este pasaje, titulado Dios es amor. Ahora ve los otros 4 efectos poderosos. En los versos del 13 al 16 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado ¿qué? Quinto efecto poderoso. El amor de Dios no es para una contemplación así en el universo. El amor de Dios es algo que funciona, que es funcional, que es efectivo, porque Dios se entrega a sí mismo cuando Jesús le dice a sus discípulos: y no se vayan hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Porque el amor de Dios quiere ser presencial, constante. Esta mañana estudiábamos sobre la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Y qué hacer si estamos en una situación difícil? Y Jesús le dice a sus discípulos: no os dejaré solo,
porque enviaré al Consolador. Ese es el Espíritu de Dios. El amor de Dios es para que nosotros contemos con Él. Dice el verso 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Quinto efecto poderoso de su amor, nos ha dado de su Espíritu. El sexto lo vemos en el verso 14, y si nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El efecto poderoso del amor de Dios es ese Espíritu Santo que nos capacita para ser testigos. Hechos 1 lo dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, hasta lo último de la tierra. Mire el efecto poderoso del amor de Dios. Recibimos el consuelo de su Espíritu Santo. Hermano, no para quedarnos ahí llenos del Espíritu Santo y qué contento estoy con el Espíritu Santo. Para el otro efecto poderoso, el número 6, en el verso 14. Para ser testigos de lo que hemos visto y lo que hemos vivido en el Hijo, el Salvador. El sexto efecto poderoso en el verso 14, cuando dice, y nosotros hemos visto y testificamos. Eso es lo que hace el poder de su amor, nos capacita para testificar. Ay, que yo soy muy tímido, que yo soy muy cohibido, yo no sé qué hacer, yo no sé qué decir. El Espíritu Santo en nosotros está para capacitarnos para ser testigos. Efecto poderoso del amor de Dios. Verso 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él. ¿Y qué más? Y Él en nosotros. Una de las cosas que vemos en este efecto poderoso 7 es la permanencia de Dios cuando confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor todopoderoso, y que es constante, confesando a Cristo. Y uno se pregunta, ¿es que Él permanece con nosotros o trata con nosotros muy profundamente? ¿Desde cuándo? Ok, veamos el Salmo 139, 16, para que estemos claros del efecto poderoso del amor de Dios, que es tan profundo que desde el vientre de nuestra madre. Salmo 139. Amados, si hemos oído de amores profundos, nosotros sabemos que Dios es bueno con nosotros, pero ¿desde cuándo Dios nos ha amado? Salmo 139, verso 16. ¿Qué tan profundo es el amor poderoso de Dios? Salmo 139, verso 16. ¿Qué tan poderoso, qué tan profundo? Usted ha visto que cuando los van a enseñarle a los padres el bebé en formación, lo llevan a un lugar para hacerle un ultrasonido para poder ver que ya los padres puedan estar pendientes. Mira cómo se mueve, mira, y los piececitos, y la mano, y cómo se mueve. Y es un entusiasmo grande. Y dice, qué bueno saber que nuestros padres están tratando con nosotros, y los médicos le dicen a la mamá y el papá, háblenles de que está en su formación, muéstrenle cariño. Le dicen los médicos a los padres hoy en día, dicen, vengan para que vean el ultrasonido. Y entonces díganle algo, y cuando los padres expresan amor, el niño se mueve. Que lo digan las madres aquí, que si se mueve o no se mueve. Yo les cantaba, yo sé que alguien me ama, les cantaba para que se relajaran, para que no te estuvieran brincando tanto dentro de la mamá. Pero cuando yo pienso en el efecto poderoso del amor de Dios y su profundidad, pienso en este Salmo 139, verso 16. Por eso somos pro vida, porque Dios trata con nosotros desde el vientre de la madre. Mira lo que dice el Salmo 139, 16. Mi embrión
vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas ¿cuántas cosas? Todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, porque eso es lo que es un embrión. Es una persona en formación. Y mientras ese proceso se está dando, Dios ya te está viendo, ya Dios te está amando. Mira el poder del amor de Dios, tan eficaz. Entonces, y Dios se acordará de mí, pastor. Yo que soy tan feíto. Y el Señor te dice, aun cuando tu padre y tu madre te dejaran, con todo, Jehová te recogerá. Isaías 49:15. Isaías 49:15. La relación de Dios con nosotros, que no nos olvida, que no nos deja, desde la formación en el vientre de la madre, dice Isaías 49:15, inclusive tu madre puede descuidarse y no se da cuenta que te perdiste en la feria. Decía el hermano esta mañana que se perdió en la feria. Él estaba mirando por un lado y la mamá estaba mirando por todos lados y él quedó perdido. Pero en ningún momento Dios se olvida de ti. Mira lo que dice Isaías, capítulo 49, verso 15. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Sigue la conexión del tema. ¿Desde cuándo? Desde el vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Quién está diciendo eso ahí? El amor de Dios, cuando la gente dice amor de madre, lo máximo. Y yo recuerdo una madre diciéndole a su hijo: nadie te va a amar más que yo, solo Dios. Se lo dio con una profunda sinceridad. Porque aprende esto de la palabra de Dios que dice: mira, ni aunque tu madre se olvide o no tenga compasión de ti, el poder del amor es tan grande que nunca se olvidará de ti. Salmo, Isaías 49. Para que usted en el versículo 15 tenga memoria de eso, que Dios nunca se olvidará de ti. Mira el poder tan grande del amor de Dios. Volvemos a Primera de Juan, capítulo 4, y encontramos los otros efectos poderosos. Ya vimos aquí su constancia en el verso 15, que era el efecto poderoso 7, y nos fuimos a ver algunos pasajes bíblicos para que viéramos la permanencia de Dios, su constancia de que estamos en el vientre de nuestra madre, aun cuando nos descuidemos o se descuiden nuestros padres, Dios nunca se olvidará de ti. Ese es un amor poderoso. Verso 16, efecto poderoso número 8. Dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Usted sabe lo que Dios le está diciendo ahí, la ecuación. Hermano, esto no es una sola dirección. Que usted está buscando a Dios, a tales adoradores, Él también los busca. Y Dios en Él y Él en Dios. Efecto poderoso del amor de Dios es que esos versos 7 y 8 nos dicen que nosotros contamos con ese poder de Dios en nosotros y nosotros en Él. Verso 17 sigue diciendo, efecto poderoso número 9. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos, ¿qué cosa? Hermanos, si hay amores que matan, hay amores que dan miedo, pero el amor de Dios trae confianza. ¿Y para qué yo quiero esa confianza? Verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, puesto como Él es
así somos nosotros en este mundo. Mire ese efecto poderoso del amor de Dios. Nos da confianza para el día del juicio final. Yo no sé si alguno de ustedes, mientras estudiaba en su sistema de educación, había un periodo en que se decía, viene el examen final. Yo no sé si ustedes han pasado por eso. Nosotros nos acordamos que el profesor o la maestra nos ponían a estudiar, que viene el examen final. Y era la tembladera y no dormíamos, tomamos café toda la noche para estar preparados para el día del examen final. Y cuando llegamos, el profesor decía, fulano, tú puedes irte, estás eximido, no tienes que hacer el examen final. No, profesor, pero me hubiera hecho antes, como he quemado pestañas, echaba humo, estudiando. Y dice, sí, pero la idea era que te quedara lo que estudiaste, pero te vas tranquilo porque no tienes que hacer el examen final. ¿A alguno de ustedes les ha pasado eso, que tuvieron un examen final y dijeron, estás eximido, ya no tienes que hacer examen final? Así es el escenario que pinta este versículo 17, que tengamos confianza. El poder del amor de Dios es que los hijos de Dios no tienen que pasar por el juicio del día final. Pasarán al tribunal de Cristo para que Cristo reconozca sus obras y reciban corona. Pero para el juicio final, donde muchos irán y sus obras serán contadas en su contra, si no tienen a Cristo, al juicio final de condenación eterna. ¿Cuánto les gusta saber que el amor de Cristo nos exime de ese juicio final? Que estamos eximidos. Usted puede decir tranquilo, que el poder del amor le da esa confianza. Yo no tengo que hacer examen del juicio final porque Cristo murió por mi pecado y Él es mi Señor y Salvador. Para mí ese es un efecto poderoso, muy importante, nos da confianza. Efecto número 10, verso 18. Ya estoy eximido, pero esta mañana estamos estudiando cómo enfrentar las dificultades y superar el temor, como los discípulos en la barca con la tormenta. Tormenta de nieve, tormenta de migración, hay muchas tormentas por ahí. Pero además de que el poder de su amor nos da confianza para el juicio final, dice el verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa ¿qué? Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor y no puede ni dormir. No se para en la madrugada preocupado. Pero el efecto poderoso del amor de Dios te trae paz. ¿Cuántos aquí han disfrutado ese efecto del amor de Dios que trae paz? ¿Se acuerdan cuando Jesucristo llega al lugar donde estaban los discípulos reunidos temerosos y le dice paz? Porque su presencia trae paz. ¿Cuántos sabemos de ese efecto poderoso del amor de Dios que echa fuera el temor? Es el efecto número 10. El efecto número 11, verso 19. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? ¿Quién amó primero? La pareja cuando se encuentran. ¿Quién fue el que amó a quién primero? Aquí el verso 19 dice, el efecto de este amor poderoso es que Él nos amó a nosotros primero. No es que nosotros lo escogimos a Él. No es que ustedes me escogieron, le decía Jesús cuando hablaba de los pámpanos y de la vid. Yo los escogí a ustedes. Hermanos, lo importante de este efecto poderoso de Dios es que la iniciativa del amor de Dios es de Él, no mía. Para poder amar a Dios, usted debe dejarse amar por Dios. Este es el efecto poderoso del amor de Dios, que Él nos amó a nosotros primero. Y el último efecto poderoso está en los versos 20 y 21, que dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezco a su hermano, aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, de Él, el que ama a Dios, ame
también a su hermano. Imperativo. Este es el efecto poderoso. Pero ¿cómo así? Si eso no es fácil. ¿Y sabes que me cae tan mal? Bueno, eso te falta que el amor de Dios te perfeccione, se perfeccione en ti. Por eso cuando cantábamos esta mañana, cúbreme, Señor, inúndame de ese amor para poder hacer tu voluntad. En Cristo sí se puede. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el efecto poderoso del amor de Dios. Que aún con nuestras diferencias, aún con nuestras debilidades, aún con nuestras flaquezas, el poder del amor de Dios nos capacita para amarnos unos a otros. Dios no nos va a pedir que hagamos algo que no sea posible, porque Él es el Dios de lo imposible. Y para lo que el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible. Así que este es el efecto poderoso del amor de Dios. Que somos capaces. Mire la cara de los fariseos cuando Jesús le dice: qué bueno amar a los que te aman. Un mandamiento nuevo os doy: amad también a vuestros enemigos. A esos que te defraudan, a esos que te hacen daño, a aquellos que te rechazan. Si tú usas el poder del amor de Dios, tú podrás amar aún a los que te rechacen. Por eso es tan importante el poder del amor de Dios. Y estos dos efectos del poder del amor de Dios, amados, es lo que hace posible. Recuerden que comienza el verso 7 diciendo: amados, porque él estaba viviendo lo que Dios le estaba mandando hacer, amarnos unos a otros. ¿Cuántos podremos responderle a Dios con su palabra? Que esta mañana nos ha dicho: su amor no son palabras, su amor es poder en acción. Por eso Cristo vino, para permitirnos nacer de nuevo, para permitirnos vivir en Él, para permitirnos dar testimonio, para permitirnos que su amor fluya en nosotros para amarnos unos a otros. ¿Cómo le podemos responder a Dios con este amor tan poderoso? Señor, todavía tú puedes perfeccionar en mí. Recuerde que eso lo citó la palabra de Dios. Quiere perfeccionar. Si hay algo en mi vida que todavía no es perfecto, hermanos, permitamos que el amor de Dios lo perfeccione. Vamos a invocar al Señor esta mañana y vamos a invitarle a que Él nos inunde de ese amor poderoso, que es capaz de transformarnos en el cuerpo de Cristo que Él quiere que seamos, unidos en su amor. Pongámonos de pie y le pidamos al Señor: Señor, perfecciona tu amor en mí. Haz fluir tu amor de tal manera que ese amor poderoso pueda transformar la vida de otros que no sepan cuánto tú nos amas. Oremos. Padre bueno, te damos gracias porque tu amor es tan poderoso. Mira, desde el vientre de mi madre tú tratas conmigo. Nadie me ha amado así, que das tu vida para que seamos libres de pecado y de maldad. Señor, tu amor tiene ese poder tan penetrante que puede ir a lo más profundo de nuestro ser y llenarlo, Señor, de ti y permanecer en ti. No porque nosotros nos agarremos de ti, sino porque tú nos tienes agarrados en tu mano, y lo que está en tu mano nadie lo podrá arrebatar. ¿Y qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o enfermedad, nada, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Oh Santo Dios, tu amor es tan poderoso que el mundo no sabe de este amor. Tú nos has amado tanto, Señor, que decidiste sufrir por nuestros pecados, Señor. Tu amor merece nuestra obediencia, Señor. Y tú nos estás mandando no solamente a amarte a ti y a los que nos aman. Tú nos mandas a amar a nuestros enemigos. Nosotros no sabemos amar así.
Pero en el poder de tu amor sí se puede, Señor. Perfecciona tu amor en nosotros, Señor. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién vive? Cristo.